se va a alargar. Nicole. Bueno, patojos. Bueno, miren pues, las estructuras de la discriminación decíamos que las encontramos en los aspectos económicos, sociales, políticos, culturales. Pero si nos preguntamos sobre los tipos y las clases, hay varias. Pero nosotros fundamentalmente las que nos interesa en el curso es la discriminación por sexo, la discriminación por religión y la discriminación racial. Hay varios tipos de discriminación. Y si nosotros vamos a lo que es la definición, encontramos varias definiciones que vamos a ver una acá y la que tenemos en el artículo 202 del Código, en el 202 bis del Código Penal. En una de las clases anteriores, nosotros decíamos, con respecto a las raíces de la discriminación, decíamos que se da el surgimiento de una doctrina de la discriminación racial que sustenta en la superioridad de una raza que procura su pureza. Así principiamos con respecto a los orígenes de la discriminación, con respecto a esa doctrina de la raza aria, que ellos se querían superiores sobre otra. Entonces, ¿qué es lo que nos dice, por ejemplo, uno de los actores, Gobinao, dice que los arios era una raza fuerte, moderna. Arios pertenecían a un antiguo pueblo europeo que habitó en la India y otras regiones del Asia Menor. Bueno, aquí hay algo muy importante que habla Ludwig con respecto a lo que es la discriminación. Dice que estos grupos arios, fíjense bien, estos grupos arios, dice, eran unos grupos minoritarios y que encontraron su expresión más dramática en el antisemitismo. ¿En qué consistía el antisemitismo en los grupos arios? Anoten, el antisemitismo en los grupos arios radicaba fundamentalmente en una gran discriminación, en la hostilidad y en los prejuicios. Ese es el antisemitismo de los grupos arios. Esta discriminación pareciera nacer de la idea de algunos grupos de razas que consideran que ellos son superiores o los más fuertes o los más inteligentes. Esto lo vimos en una de las primeras clases, o sea, en el día. Entonces, la discriminación, nos dice, pareciera nacer de la idea de algunos grupos o razas que consideran ellos que son superiores, o sea, los grupos arios. Lo que se da entonces a través del antisemitismo. Sigamos. ¿Qué es lo que nos dice? Yo no recuerdo si vimos esto. Bueno, ¿qué es lo que nos dice García Peláez, Martínez García Peláez, en su obra? Dice, en la época colonial se discriminó al indígena, dice, pero también se discriminó a otros sectores, como lo dice Severo Martínez, que es el indio, la discriminación de clase, que es lo que en este momento nos interesa entre los grupos coloniales, y a todo nivel tuvo connotaciones de discriminación racial
a través de los españoles. Discriminaron a los criollos, discriminaron a los ladinos, discriminaron a los garífonas, discriminaron a todo. Era una discriminación que se dio en la época de la conquista. Por lo tanto, yo les mencionaba, los conquistadores criollos, a los ladinos, a los indígenas, con el transcurrir del tiempo, los criollos discriminaron al ladino y al natural. Acá tenemos ciertas teorías de derechos humanos de ciertos autores. Yo creo que esta documentación posiblemente creo que les va a llegar en el tercer módulo. Nos dice, recuerden de las estructuras de la discriminación donde se encuentra y los tipos. Entonces, en la actualidad, no tienen necesidad de estar leyendo, estudiando, solo pongan atención. En la actualidad, la discriminación se debe buscar en las estructuras sociales, culturales y políticas económicas. En un país, en algunos lugares, la estructura política económica interrelacionadas en algunas ocasiones o en un país determinado, que son las causantes de que grandes sectores de la población vivan en situación de pobreza y permitiendo la intolerancia y la discriminación por las mismas situaciones que mencionamos, económicas, políticas, sociales, culturales, por el hecho de ser mujer, por los aspectos en donde se está criminalizando por el hecho de ser mujer y el hecho de ser indígena. Se discrimina. Entonces, el último día de clase nosotros hablábamos de la discriminación. Miren pues, la doctrina, esto no lo vimos, la doctrina nos dice que frecuentemente dividir las clases sociales en tres grandes grupos: la clase alta, que es la burguesía o la nobleza; la clase media, la mesocracia; y la clase baja, el proletariado. Se intercalan entre las dos primeras, la clase media acaudalada, y entre las dos últimas, la clase modesta, que dispone de un buen salario o que lo completa con un pequeño patrimonio inmobiliario o alguna habilidad artística o de otra índole, que procura ingresos además de los básicos ordinarios. Esta es parte de doctrina con respecto a la discriminación. En cada clase social existe una conciencia, una mentalidad, una estructura dentro de la imprecisión de las nociones sociológicas. En la Guatemala contemporánea, los valores democráticos, el esfuerzo de consolidación del Estado de Derecho, ese Estado de Derecho, jóvenes, es donde funciona el organismo judicial, en donde funcionan los órganos del Estado. Un Estado de Derecho es porque está funcionando democráticamente a través de todas sus instituciones. Contrario censo, la crisis del Estado de Derecho. Entonces, esa consolidación del Estado de Derecho, así como el imperativo respeto de los derechos humanos, se ve profundamente ejecutada por una particularidad de violaciones de los derechos humanos de los pueblos indígenas, que simples violaciones constituyen variadas formas de comportamiento constitutivos de discriminación racial, exclusión y abuso de poder. Entonces, conscientes que los esfuerzos institucionales requieren una constante intervención para erradicar las diferentes formas de violación a los derechos indígenas, pero también la necesidad del concurso necesario de esfuerzos coordinados en instituciones, prensa y sistema educativo. En otras palabras, es decir, que debe de coadyuvar todas estas instituciones
para velar por los derechos humanos e ir evitando lo que es la discriminación. Cuando les vaya mencionando o leyendo todos los acuerdos y todos los convenios, anótenlos. Y si les doy artículos, también anótenlos. Porque se va a basar posiblemente en acuerdos y en convenios. Sino que vamos a manejar lo que es el espíritu filosófico de la creación de ese ordenamiento jurídico. Por ejemplo, yo les puedo preguntar a ustedes qué es la institución que tiene por objeto. Les puedo preguntar, por ejemplo, por no ponerles el caso, les pregunto qué es la institución de carácter internacional que vela a nivel americano o internacionalmente los derechos de los pueblos indígenas. Y que a través, entonces, ustedes ya saben a qué instrumento internacional me estoy refiriendo. Como me decía una compañera, licenciado, y ese documento nos lo va a dar. Todo esto prácticamente yo he tratado de irlo actualizando. Sin embargo, en el documento que les va a llegar a ustedes, ahí están la mayor parte de los instrumentos jurídicos. Sin embargo, en el programa están todas las leyes y los instrumentos que nosotros estamos manejando. Si vamos a ver, por ejemplo, ahorita, el acuerdo sobre identidad y derecho de los pueblos indígenas, ¿sí? El otro, convenio sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. Aquí tenemos otro, el convenio 169 de la OIT. Aquí tenemos 3 instrumentos de carácter internacional que velan por los derechos humanos y que son instrumentos internacionales. Unos, el convenio 169, porque los otros son convenios internos que velan por los derechos humanos y por la discriminación, en contra de la discriminación. Entonces, no hay pierde, no tiene por qué preocuparse. Solo es cuestión, yo me di cuenta la vez pasada que un joven ahí solo se metió en el acuerdo de la convenio 169 y hasta las últimas resoluciones tenían ahí en el escritorio, en la cuestión de la pantalla, cuando se metió a ver lo que era ese convenio. Bueno, si bien uno de los instrumentos, aquí tenemos el acuerdo sobre identidad, este es de carácter político. No deja de tener profunda utilidad en la defensa de los derechos humanos. Que hacía varios años, no me gusta esto, permítame, que hacía varios años, el Estado guatemalteco guarda obligación de velar por el cumplimiento, como el caso de la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial. Yo les puedo preguntar en el examen cuál es el espíritu filosófico de la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial. Entonces, ustedes lo que tienen que analizar ahí, lo vamos a estudiar, no se preocupen porque tampoco lo voy a dejar en el aire. Yo les voy a poner ahí, el considerando 2 es la respuesta a esta convención internacional. Es la creación del espíritu filosófico de esa ley. No, tranquilo, esto es muy natural y no hay sesgo ni cuestiones que les vaya a perjudicar en el examen. Solo es cuestión de que estén en el momento preciso y en la clase que se está impartiendo para que miremos los considerandos de cada uno de estos instrumentos en donde está el espíritu filosófico de la creación de la misma. Entonces, el derecho a la identidad
o esa pertenencia étnica, el derecho de protección contra el racismo, el derecho a la organización social, al uso público de la indumentaria indígena, es la temática que compartimos. Principalmente nosotros nos estamos refiriendo a los pueblos indígenas. Ese es nuestro curso. Que algo muy importante. Por principio moral, religioso y político, este expresa que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y por consiguiente en una sociedad civilizada y organizada políticamente, y a todos se les debe tratar en forma igualitaria. No solamente los instrumentos internacionales. La Constitución Política de la República de Guatemala habla sobre la igualdad y las condiciones y en los derechos, que todos somos iguales ante la ley. Y los instrumentos internacionales surgen también como protección a los derechos humanos y a la protección de la discriminación. ¿Qué nos expresa Odio Benito Elizabeth? Dice: la existencia de todo el sistema de derechos humanos, su estructura fundamental se asienta sobre el principio universalmente admitido de que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Esto me recuerda cuando hablamos de la Carta de San Francisco de 1945, dice: se constituyeron las Naciones Unidas. El artículo 1 del párrafo tercero, el artículo 56, inciso C, dice o preceptúa que consagran el reconocimiento de la comunidad internacional de que el respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales exige que ese respeto sea para todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión. Esto me recuerda algo muy interesante. Disculpen que la batería está agotada. En el examen venía uno de los reyes franceses de por medio del cual apoyó lo que era los derechos humanos y la distribución equitativa de ciertas parcelas. Señores, nos estábamos refiriendo al rey Juan Sin Tierra. Pero como no llegaron a clase ese día, no sabían de qué rey estábamos hablando. Como consecuencia, muchos ponían el rey Carlos V, el rey, no, porque escuchaban algo en el aula. Era el Juan Sin Tierra. Lo mismo, acá se les pone en el examen que estamos hablando de los derechos humanos y que este vela fundamentalmente y exige que ese respeto sea para todos, sin hacer distinción de motivos, de raza, sexo, idioma o religión. Es cierto que puede tendernos a confundirnos, que cualquiera puede decir que es el convenio 169, que es la Organización de las Naciones Unidas. Señores, pero si yo le estoy poniendo que es el instrumento por medio del cual no tenemos por qué perdernos. Nos estamos refiriendo a la Carta de San Francisco, firmada en 1945. No es necesario que me pongan fecha. Bueno, esa es la ventaja de que estén en la clase, porque están recibiendo las preguntas que vienen en el examen. Pero ¿qué les pasa? Pero si ahorita vemos 100 alumnos que van a tener buena la pregunta, y son 230, 240 estudiantes, quiere decir que los otros 140 la van a tener mala. Lo cual me pone triste. Bueno,
Miren, pues, el otro instrumento, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 10 de diciembre, expresa en su artículo 1, fíjense bien, todos los seres humanos nacen libres. Pónganme atención. Alguien me hablaba ahí en la otra sección, licenciado, nos va a dar ese documento. Mire, licenciado. Entonces, les voy a mandar el módulo. Estas cátedras yo las he ido actualizando y arreglándolas, siendo puntual con cada una de los argumentos, de los artículos que preceptúa la temática que estamos hablando. En el documento que les va a llegar están los instrumentos y hasta está, yo creo que están también los artículos. Por eso yo le digo, anote el instrumento y trate de anotar el artículo del cual yo hago referencia. Porque ya prácticamente esto es trabajo de ustedes. Yo lo que tengo que hacer es decirles, bueno, jóvenes, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ustedes tienen que estudiar el artículo 1, el artículo 2, numerales tales, y posiblemente vamos a pasar a un laboratorio. Quiero que ustedes lo hagan y que ustedes lo analicen y que ustedes lo estudien. Eso es lo que hacen los otros catedráticos. Principalmente los interinos, ahorita los que acaban de contratar y los nuevos, que no hayan cómo impartir la clase. Como consecuencia, yo soy maestro, conozco el qué, conozco el cómo, el qué es lo científico y lo cómo es lo pedagógico. Entonces yo trato de hacerles a ustedes la vida suave, no hacérselas imposible. Porque a mí nada me cuesta llegarles a decir, jóvenes, van a estudiar estos artículos y por favor, y la otra clase vamos a hacer un laboratorio de los mismos. Los tengo presionados y las demás cátedras no sé qué está sucediendo, mientras acá estamos tratando de ver cada institución y ser puntuales con cada uno de los artículos. Ustedes pueden consultar cómo están impartiendo las otras cátedras de este curso. Lo demás yo me lo reservo, no hago ningún comentario. Sigamos, mejor sigamos. Pero conmigo tienen que aprender. Yo no estoy amagando como que estoy enseñando y ustedes están como que aprendiendo. Yo enseño y ustedes aprenden. Ahí que no hay vuelta de hoja. Y el que estudia gana. El que no estudia pierde. Definitivamente. Por eso, haga acto de presencia en sus clases. No va a tener necesidad de estar ahí leyendo y leyendo. Mejor en la clase usted sencillamente sabe qué es lo que viene en el examen, porque lo estamos analizando y estamos estudiando. Mejor sigamos. Miren pues, la Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada por la Asamblea General en su artículo 1 expresa: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Y el 2, numeral 1, toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de color, sexo, idioma, origen nacional o social, posesión económica, nacimiento o cualquier otra condición. Ustedes se dan cuenta que estos instrumentos internacionales velan por los derechos humanos. Dice, no se puede establecer en qué momento o por qué aspecto o causa surge la discriminación. Claro de que sí, ya lo vimos anteriormente. Eso lo voy a quitar. No se puede establecer en qué momento o por qué aspecto. Bueno, lo voy a... Adelante está la respuesta. Sí, lo tengo, yo diría atrás, porque esto ya lo vimos, que es a través de los aspectos fácticos de los grupos arios, que eran grupos que se creían superior a otros grupos. Y eso es la que da origen a la discriminación como doctrina.
Esto que no se puede establecer en qué momento o por qué aspecto surge, sinceramente, a mí no me convencen, porque ya lo vimos y lo hemos estado analizando. Porque ninguno del examen me va a decir ustedes que no se ha podido establecer en dónde y cómo y cuándo. Si les estoy diciendo en dónde y en qué doctrina de los grupos arios como poderes superiores de otros grupos surge lo que es la discriminación, tanto religiosa, tanto racial, principalmente la racial. Porque vamos a ver la sexual y vamos a ver la racial y vamos a ver la otra que es la sexual. La más importante se me estaba olvidando. Bueno, entonces, sin embargo, en la Convención Americana de los Derechos Humanos del Pacto de San José, que este es el Pacto de San José firmado en Costa Rica, esta es la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de San José, que establece en su artículo 24. Todas las personas son iguales ante la ley y en consecuencia tienen derecho sin discriminación e igual protección de la ley. Lo mismo, la Constitución Política de la República nos lo dice, que nosotros somos iguales ante la ley y que todos tenemos los mismos derechos ante la misma y somos iguales. Ahora bien, de las normas internacionales citadas, se ve con toda claridad la preocupación del sistema de los derechos humanos de proteger a los ciudadanos, garantizándole el principio fundamental de igualdad, sentenciando que si no se respeta la libertad de igualdad en los diferentes países, habrá fenómenos y hechos que desembocarán en discriminación. Por eso, aquí podemos analizar, que lo vamos a ver adelante, analizar la protección de esos derechos humanos para que no se desembocarán en una discriminación, lo que ha sido una constante en la historia de la humanidad. Es necesario la promoción de los derechos humanos y la necesidad de difundir lo peligroso que resulta excluir por cualquier causa, pero principalmente por las causas de la discriminación, que es por raza, religión y por sexo. Bueno, aquí tenemos una definición de lo que estamos viendo. Ustedes tienen ahí su código y miren el artículo 202 bis. Ahí tenemos una definición de lo que es discriminación. ¿Y qué dice? Es diferente a la que tengo acá en la pizarra. Dice, 202 bis, dice, vamos a ver, artículo 202 bis, aquí está. Discriminación. Se entenderá como discriminación, dice, toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada por motivos de género, raza, etnia, idioma, edad, religión, situación económica, enfermedad, discapacidad, estado civil o en cualquier otro motivo, razón o circunstancia que impidiere, dificultare a una persona, etcétera, etcétera. Fíjense bien, no vayan a caer en la trampa. No vayan a caer en la trampa. Porque yo malintencionadamente les puedo poner, es el comportamiento social, trato diferente, perjudicial, trato desigual que se da de una persona por motivos de raza, sexo, ideas políticas, religión, diferencias físicas, orientación sexual. ¿A qué me estoy refiriendo? Y les pongo ahí. ¿A qué me refiero? A la discriminación. ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es el fundamento? En efecto, esta es la definición
La pregunta tiene 2 puntos. La definición, discriminación, 1 punto. Pero si usted me pone 202 bis, me va a disculpar, pero está mal. Esta es una definición. Lo que preceptúa el 202 bis es lo que está en la ley. Entonces no vaya a caer en la trampa. Porque entonces solamente le voy a poner 1 punto. Si me pone 202, le pongo solamente 1 punto. Y si le pongo fundamento legal, es decir que ustedes le dejan en blanco o pueden poner una observación. El 202 no es, porque el 202 regula otro aspecto en el código penal, pero eso ya es cuestión del estudiante. El estudiante se va a encontrar ante una definición, ante un aspecto que sí es discriminación, pero va a decir, el fundamento de esta babosada, de esta definición, no es el 202. Y dice fundamento, me puede poner ahí ninguno. Se sacó los 2 puntos. Me puede hacer una observación. Clic, el 202 no es, porque no es el que regula el código. Ustedes tienen que tener cierta chispa para el día del examen, el examen privado. Tienen que tener salidas, pero elegantes y de carácter técnico jurídicas. No estar hablando ahí marihuanadas. Así decía una licenciada. No me vaya a hablar marihuana, le decía. Aquí vamos a realizar un examen técnico jurídico profesional. Con un léxico técnico jurídico profesional y no me hable marihuanadas. Bueno, entonces es lo mismo. Una observación. No es el que regula el código. Bueno, cuidado, porque pueden caer en esa trampita. Entonces, el 202 no lo preceptúa que es la discriminación. Esta es una definición, también la del código, solo que el código está fundamentada, este no. Sigamos. Les estoy enseñando ciertos truquitos a ustedes. Bueno, en la filosofía moral se ha definido a la discriminación en la filosofía moral como un trato o consideración desventajosa. Esta definición es comparativa. Una persona no tiene que ser dañada para ser discriminada. Simplemente tiene que ser tratada peor que otras razones, tratada peor por otras razones arbitrarias. La mayor parte de las personas afectadas por la discriminación son individuos pertenecientes a las denominadas minorías o pequeños grupos dentro de una sociedad, aunque hay muchos casos en los que estos grupos no son pequeños. Bueno, esto es muy relativo. Entonces, existen tradiciones políticas, ideas prácticas y leyes discriminatorias en muchos países e instituciones en todas partes del mundo, incluso en territorios donde la discriminación está mal vista. En Guatemala, perdón, hay una discriminación horrible cuando nos referimos a los indígenas o a la mujer campesina por el hecho de ser indígena y ser mujer. Tiene doble criminalización. En algunos lugares se ha intentado beneficiar a quienes habían sido tradicionalmente víctimas de la discriminación a través de mecanismos de discriminación como el establecimiento de leyes de cuotas para favorecer el acceso de la mujer a los cargos de representación o para favorecer la contratación de personas con discapacidad. Cuando hablábamos del apartheid, el apartheid es el instrumento de disgregación social en África, donde se daba una marcada discriminación de los negritos africanos y de los blancos. Esa era una ley.
En Guatemala y en muchos países existe una gran discriminación eminentemente marcada, aunque no está regulada. Hasta ahora, de último, que de conformidad con la firma de los acuerdos de paz y de los convenios, se llegó a hacerle las reformas al Código Penal con la creación del artículo 202 bis, que habla sobre la discriminación. ¿Cuál es la pena? ¿Cuál es la multa? ¿Qué tipo de pena y de qué tipo de multa se dan cuando determinadas personas cometen determinados hechos? Como consecuencia, jóvenes, entonces entramos a las clases, entramos a los tipos de discriminación y tenemos en primer lugar la discriminación por sexo. Esto lo vimos el último día de clase, cuando hablábamos del sexo de las lesbianas, cuando hablábamos del género masculino, femenino, cuando hablábamos de los grupos heterosexuales, cuando hablábamos de los grupos bisexuales. Cuando una persona llegaba a solicitar trabajo y que se daba la discriminación por lo mismo. ¿Qué actitud puede asumir esta persona? Aquí nos estábamos trasladando a lo que es el derecho eminentemente adjetivo, o sea, al Código Procesal Penal. Aquí nos estábamos metiendo a lo que son ya las denuncias. Entonces, cuando hablamos a la discriminación por género, entendemos que es toda distinción, exclusión o restricción en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, el goce o ejercicio de un derecho por género. Cuando hablamos del género, estamos refiriendo a lo que es la discriminación por empleo, por salarios, y les mencionaba a ustedes las clases que se dan en el sexo. Acá tenemos lo que nos habla la doctrina. Dice, la discriminación por sexo consiste en tratar a una persona, empleado o solicitante de empleo, de manera no favorable por el sexo de esa persona. Es decir, que alguien llega a solicitar un empleo, pero como este es transgénero, pero llega vestido de mujer, o bien llega con sus formas amaneradas, sencillamente le dan el empleo a otra persona. Es cierto, aquí hay cierta discriminación en donde esta persona se le han perjudicado sus derechos desde el punto de vista normativo y puede iniciar acciones legales. ¿Qué nos dice la doctrina? La discriminación por sexo también puede hacer referencia a tratar a una persona de una manera favorable por su relación con una organización o grupo que generalmente está asociado con personas de un determinado sexo. La discriminación de una persona por ser transgénero constituye una discriminación por identidad de género. Además, las lesbianas, los homosexuales, los bisexuales pueden entablar reclamaciones por discriminación sexual. Tales reclamaciones pueden incluir, por ejemplo, alegaciones de acoso sexual u otros tipos de discriminación por sexo, como medidas negativas tomadas debido a que las personas no se ajustan a los estereotipos sexuales. Todo esto está regulado en el 202 bis, que habla sobre la discriminación. Vamos a ver. En Guatemala, por mucho tiempo se ha visto que las parejas siempre esperan que su primer hijo sea hombre. Bueno, aquí ya entramos a una discriminación que prácticamente es de ciertos aspectos relacionados con el machismo. Es una perra, queremos que todos los perritos sean machos.
Lo mismo surge con la hembra y el varón en Oriente de la República, aquí en Occidente, en parte del sur, en donde ahí van a leer ustedes una anécdota. Yo no se las terminé de contar la última vez. Van a leer una anécdota que viene en el documento de un individuo que tuvo 14 hijas. La 15 fue mujer y realmente el tipo pues se fue por una gran borrachera. Y después lo otro ustedes lo van a leer ahí en el documento. No se los voy a comentar. Entonces, se les puede discriminar en todos los ámbitos por el empleo, salarios, procesos políticos, etc. En Guatemala, fíjense ustedes, una mujer ladina, xinca, garífona o indígena, pobre, pasa desapercibida, como que no existiera. Se le da menos importancia que al hombre, siendo esta una situación objetiva en la sociedad guatemalteca de discriminación. Aquí tenemos otro instrumento, por ejemplo, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Establece el artículo 1, dice: a los efectos de la presente convención, la expresión de discriminación contra la mujer denotará esta distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, el goce o el ejercicio de la mujer. Pero nos vamos a ir introduciendo más a la temática que a nosotros nos conviene, que se refiere a los grupos étnicos. Bueno, porque hay varias formas de discriminación. Habla de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil. Bueno, aquí habla de unas convenciones en México. Aquí tenemos, por ejemplo, tenemos el decreto 97-96 del Congreso de la República, que es la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia familiar, que define a la violencia intrafamiliar como cualquier acción u omisión que de manera directa o indirecta causare daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico o patrimonial. Esto enmarca parte de lo que es el femicidio, de lo que son ese tipo de leyes, pero nosotros nos habla de la discriminación, pero nos vamos a enmarcar más en los grupos tribales. El acuerdo sobre identidad, fíjense pues, sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas, nos dice en su inciso B, el derecho de la mujer indígena, dice. Aquí hay algo muy importante. Esto surge con la firma de los acuerdos de paz que no se le dio seguimiento, sino que hasta ahora actualmente se le está dando seguimiento hasta con el acompañamiento con la Secretaría. Esta Secretaría la Secretaría para la Defensoría de la Mujer. Vaya, entonces, el acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas dice: 1. Se reconoce la vulnerabilidad e indefensión de la mujer indígena frente a la doble discriminación como mujer y como indígena, con el agravante de una situación social de particular pobreza y explotación. El gobierno se compromete a tomar las siguientes medidas ante esa situación. Promover una legislación que tipifique el acoso sexual como delito y considere como un agravante en la definición de la sanción de los delitos sexuales. Acá es donde, a través de este acuerdo sobre identidad, se crea y se reforma, se crea el artículo 202 bis. Luego crea una defensoría de la mujer indígena a través de los acuerdos de identidad sobre derechos de los pueblos indígenas. Entonces, de lo expuesto del citado acuerdo, se desprende el compromiso adquirido por el gobierno de tomar todas aquellas medidas con el fin de evitar la discriminación hacia la mujer. Luego tenemos la discriminación por religión.
Aquí hay algo muy importante. Si ustedes en la otra sección no se me vino a qué departamento fue que se trasladaron a los judíos. Miren, cuando hablamos de la religión, la discriminación por religión, nos estamos refiriendo a... ¿Me decías? Sí, buenas noches. Sí. Mucho gusto. Es que usted preguntó en qué departamento se habían trasladado los judíos. ¿Sí me escucha? Sí. Sí, al departamento de Santa Rosa. Sí, yo me recordaba así, a Santa Rosa de Lima, por ahí. Gracias, sí. No se me venía que era Santa Rosa. Municipio de, ¿qué? Municipio de Chiquimulía. De Chiquimulía, Santa Rosa. Bueno, mire pues, cuando hablamos del... Gracias. Cuando hablamos de la discriminación por religión, tenemos un caso típico. Miren, existe esa libre decisión, existe esa libre decisión de cada una de las personas de poder ser musulmán, de poder ser católico, de poder ser protestante, de utilizar la religión judía, porque realmente existe libertad para todos los grupos laicos de las religiones. ¿Y quiénes son los laicos? Si no estoy mal, pueden ser aquellas personas que colaboran con el sacerdote en estar entregando hostias. Entonces, es necesario que se respete cada una de las religiones. ¿Qué sucedió en San Juan La Laguna, en Panajachel, en Sololá? Yo realmente desconozco si fueron por asuntos políticos, yo no sé si fue por asuntos caracteres sociales, pero de acuerdo a una de las resoluciones dice que es por carácter de religión. Esa religión, jóvenes, que se habla sobre las cuestiones en donde se actúa a través de ciertas discriminaciones, de ciertas hostilidades y ciertos prejuicios, al extremo que realmente internacionalmente, utilizando los instrumentos, ellos hubieran ganado y hasta hubieran iniciado acciones de carácter legal por daños y perjuicios en contra del Estado de Guatemala. Pero no, se les buscó, se les reubicó y como dice el compañero, lo llevaron a Santa Rosa de Lima, Santa Rosa de aquí, Chiquimulía, y ahí ubicaron a todas estas personas judías que no creen en Jesús. Ellos tienen una doctrina de respeto y de lealtad que deben de cumplir en base a sus normas, aspectos de carácter moral y en el ámbito donde ellos se encuentran. ¿Qué es lo que nos dice? Vamos a ver si encontramos. Miren pues, religión consiste en tratar a una persona o grupo de manera no favorable debido a sus creencias religiosas. En su vida diaria, muchos miembros de las comunidades religiosas o de creencias se enfrentan a discriminación por motivos de su religión o creencia. El Código Penal castiga las transgresiones a la libre expresión de las celebraciones y sentimientos religiosos. Pero aquí entramos a lo que son las profanación de tumbas, restos humanos, etcétera, etcétera. Bueno, realmente son casos muy especiales y muy raros que esto se ventilen en los tribunales. Aquí estamos. Informe del 2016 sobre la libertad religiosa. Aquí tenemos un resumen. Continuando con un caso del 2014 sobre la supuesta discriminación por parte de la población local en San Juan La Laguna contra el grupo judío ultraortodoxo.
¿Qué entendemos por el aspecto ortodoxo? Se los expliqué. Aquí lo tengo entre paréntesis. Significa que sigue fielmente los principios de una doctrina o que cumple unas normas o prácticas tradicionales generalizadas y aceptadas por la mayoría como las más adecuadas en un determinado ámbito. Ellos tienen su propia concepción filosófica y su propia doctrina de carácter ortodoxa. La respetan y son leales y la cumplen en un determinado ambiente donde ellos se encuentran. Sigamos. Entonces, la discriminación por religión ha sido una práctica constante que ha provocado persecución y la necesidad de emigrar para evitarla, por lo que el derecho internacional tiende a protegerla, lo que yo les mencionaba con anterioridad. Aquí nos dice que la declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o convenciones proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su artículo 12 lee: se define para los efectos de la declaración y se entiende por intolerancia y discriminación basada en la religión o las convicciones toda distinción, exclusión, restricción o preferencia fundada en la religión o en las convicciones y cuyo fin o efecto sea la abolición o el menoscabo del reconocimiento, el goce o el ejercicio en pie de igualdad de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Eso, si no estoy mal, va en el documento. Eso no se preocupen ustedes. Y por último, vamos a ver lo que es la discriminación racial. ¿Sí? Vamos a ver. Yo les dije que no interrumpieran, porque ahora estaremos terminando. Miren pues. Anoten ahí, la discriminación racial. Vamos a ver. Bueno, es un término, voy a tratar acá de hacer un resumen. Es un término que suele identificarse con el nombre de racismo. Fíjense ustedes. Es un término que tiende a identificarse con el nombre de racismo. Aunque se tratan de conceptos que no coinciden. Es decir, raza y racismo. Nos dicen que suele identificarse la raza como racismo, aunque se tratan de conceptos que no coinciden. ¿Qué vamos a ver? No coinciden. Bueno. Entonces, vamos a principiar acá con analizar lo que es el racismo. Bueno, anotemos ahí. Racismo es una ideología basada en la superioridad. Racismo e ideología basada en la superioridad de etnias o de grupos étnicos, de grupos. Racismo, ideología de superioridad basada en grupos étnicos sobre otros.
sobre otros. Se lo voy a poner así porque me di cuenta que en las otras secciones como que se me quedaron un poco. Bueno, entonces, raza prácticamente se identifica como racismo, pero realmente no coinciden. El racismo es una ideología de superioridad de unos grupos étnicos sobre otros. Ahora, la discriminación racial, vamos a ver. Ahora, el aspecto de la discriminación racial, ahora aquí vamos a poner racial. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver, dice, vamos a ver, aunque la discriminación racial es un acto que aunque suele estar fundado en una ideología, está fundado en una ideología, pero con características, pero con ciertas características. Entonces dice, la discriminación, entonces aquí tenemos, por ejemplo, vamos a ver, el aspecto racial perteneciente o es relativo, lo racial, esto es perteneciente o relativo a la raza, o entonces, racial es un aspecto ideológico, pero con características. Y esto nos estamos refiriendo, este aspecto racial, nos estamos refiriendo a la raza. Y ahora, y si hablamos del racismo, es sostener, decíamos, ideología superior a un grupo étnicos sobre otras. Entonces, acá, pongámosle que es sostener la superioridad. Es sostener la superioridad de un grupo étnico. La superioridad de un grupo, vamos a ver, es sostener la superioridad de un grupo étnico es sostener la superioridad de un grupo étnico real o supuesto, frente a los demás. Entonces ya con esto, ya más o menos, tenemos ya más o menos lo que es claro a qué nos estamos refiriendo. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es la discriminación étnica. Es un género muy específico, ya que se dirige contra personas o grupos que se distinguen por sus características raciales, culturales, nacionales o cualquier otra que la asocie con un grupo que comparte una herencia común. La discriminación étnica o racial es reconocida sobre todo en el ámbito internacional, donde la esclavitud
el apartheid y el antisemitismo marcaron la discusión sobre este tema a mediados del siglo XX. El antisemitismo, mencionábamos anteriormente, los prejuicios sociales, cuando hablamos de la discriminación y cuando hablamos también de lo que se refiere a las hostilidades. Eso es lo que a mí me interesaba. Por último, tenemos lo que es el racismo, pueden anotar ahí. ¿Qué es el racismo? Pueden anotar. Es una doctrina basada en mitos. El racismo es una doctrina basada en mitos, estereotipos, es un racismo, es una doctrina basada en mitos, doctrina basada en mitos, en estereotipos y prejuicios de superioridad, lo que hemos venido hablando. Y prejuicios de superioridad de una cultura sobre otra. En el examen puede venir que es la institución basada en una doctrina que no es la institución o doctrina basada en mitos, en estereotipos y prejuicios de superioridad de una cultura sobre otra. No me vayan a hablar que es la sexualidad, no me vayan a hablar que es el aspecto de religioso. Ellos lo contestan los que no llegan a clase. Aquí nos estamos refiriendo al racismo. Entonces, el poder político, económico o simplemente el etnocentrismo. Esto de etnocentrismo, yo creo que se los mencioné anteriormente, que es la interpretación. Es el comportamiento de las razas. Cuando hablamos del etnocentrismo, nos estamos refiriendo a la interpretación y al comportamiento de las razas. Entonces, el poder político, económico o simplemente el etnocentrismo han sido generalmente las causas. Y además permite la justificación de la exclusión, de la discriminación, explotación, rechazo y desprecio hacia los miembros de los grupos étnicos. Y esta doctrina considera inferiores solamente por no compartir la cultura del grupo dominante y privilegiado por el Estado. Estos grupos arios, estos grupos que buscan en lo que es el racismo, en parte fundamentalmente es que no son grupos que son iguales porque son uno superior a otro culturalmente. Es decir, por no compartir su origen, su historia, idioma, indumentaria, su gastronomía, cosmovisión, sistema y su organización social. Entonces, para ir aterrizando, por lo mismo el racismo condena a sus víctimas a la injusticia, abandono y a la desigualdad, trayendo consigo una baja autoestima, identidad confusa e indefinida, desvalorización de su propia cultura y aislamiento de los pueblos. Entonces acá nos menciona unos instrumentos de carácter internacional que
velan por las cuestiones fundamentales de las discriminaciones. Y entre los instrumentos tenemos lo que es la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, la Convención sobre la Eliminación de las formas de discriminación contra la mujer, el Convenio 169. Y tenemos lo que es acá el racismo en Guatemala. Aquí es un aspecto doctrinario que nos habla. Guatemala posee una riqueza cultural que la caracteriza dentro y fuera de sus fronteras. Sin embargo, el racismo es una práctica cotidiana en los diversos ámbitos en el que se desenvuelven sus habitantes. Los pueblos mayas, garífuna y xinca, considerados como pueblos indígenas, según el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, históricamente han cargado con el racismo. No obstante, han de en Guatemala. Luego, esto es parte de lo que hemos venido analizando y estudiando. Pero no se preocupen, ahí les va a llegar el documentito donde está relacionado todo esto. El próximo día de clase terminamos con el módulo 3 que se les va a enviar. No se preocupen, estamos a un mes del examen. El segundo examen es el 16 de abril. Entonces, puede ver si les mando un laboratorio para Semana Santa o mejor les mando el documento para que lo lean. El próximo viernes, jóvenes, ya nos pasamos de la hora. Miren, el próximo viernes... ¿Quieren las preguntas? Miren pues... No, hombre. No. ¿Qué va a haber el viernes? No, miren pues. Sí, Lick, para examen, Lick. Déjenme pues, voy a terminar. Voy a terminar, miren. El próximo viernes vamos a terminar con la temática y se les va a enviar su módulo número 3 y voy a tratar de meternos al 4. Así examinamos módulo 2, 3 y 4, un examen bien bonito como que fuera poema como el anterior. Y miren, si me sacaron 30, hay secciones en donde me sacaron 2 30. Eso a mí me alegra. Creo que nos estamos entendiendo. Bien, pues, entonces, el otro día de clase, el viernes, vamos a ver la lucha contra la discriminación. Aquí lo que se mira son parte de los instrumentos internacionales que luchan el porqué de la discriminación. Yo les mencionaba a ustedes todos estos instrumentos internacionales como nacionales porque son temas de examen final. Pero yo no los voy a poner a ustedes que me traigan todas las leyes que están en el programa del Convenio 169, la Constitución, me traen el Código Municipal, los acuerdos de paz. Miren, vamos a analizarlos cada uno de estas instituciones de conformidad con sus aspectos de carácter eminentemente la creación del espíritu filosófico de la misma. ¿Cuál es el espíritu de la creación del Convenio 169? ¿Cuál es el espíritu de la creación de tal convenio? Entonces, en un resumen, ustedes van a saber de qué estamos hablando y de qué nos estamos refiriendo. Porque todos los abogados, todos los notarios, cuando nosotros entramos al conocimiento de un caso de carácter legal, cuando nosotros entramos a hacer una escritura, cuando nosotros vamos a realizar algo, jalamos nuestro código de notariado y principiamos a ver cuáles son los elementos fundamentales que debe llevar este instrumento público. ¿Cómo voy a hacer esta auténtica? Hasta tenemos el machote y los aspectos, ¿cómo es que lo vamos a desarrollar?
Tengo aquí un machote de una escritura pública. Por eso es que nosotros hacemos un protocolo en donde hacemos como unas 30, 40 escrituras que vamos a desarrollar cuando estemos ejerciendo. No tienen por qué preocuparse. Si tienen un buen catedrático que les enseñe a testar y cómo se hace cada instrumento, porque las leyes es para consultarlas y aplicarlas. Por lo mismo, entonces, por lo menos decirles que el Código Penal es la ley sustantiva, el Código Procesal Penal es la ley adjetiva. Entonces, ustedes ya saben de qué ley nos estamos refiriendo. Es la ley internacional que vela por el cumplimiento de los derechos colectivos, principalmente en materia de explotación. ¿En qué considerando está? Yo no le estoy preguntando el considerando porque ya lo estudiamos y sabemos de qué ley es, y ustedes saben cuál es, pero no se las voy a decir. Entonces, sigamos. Luego hablamos de la protección por la discriminación y tenemos el aparte. Y el aparte, jóvenes, de seguro que es pregunta de examen. Aquí tenemos a Nelson Mandela. Este es un instrumento jurídico de la disgregación social, de la separación que se da entre los negritos africanos y los blancos. Y lo último, lo que mencionábamos con respecto a la Defensoría Maya. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Qué es lo que hace? ¿En dónde tiene su presupuesto? El porqué de la misma. Hasta ahora que se le está dando seguimiento con el nuevo gobierno. Porque el gobierno anterior solo los tenía trabajando y los tenía sueldeando a los trabajadores. Es que no tenían apoyo, no había motivación. Pobres los trabajadores, solo llegaban a sueldear, solo llegaban a cobrar. No había motivación, no había presentación de proyectos. Hoy, al contrario, todas las comunidades indígenas están contentas porque se les está tomando en consideración y se les está tomando en cuenta. Eso es bueno, porque el país va a salir adelante. Ya van a ver. Va a salir adelante. Ahorita ya la comunidad internacional está ofreciendo no sé cuántos millones para la cuestión del crecimiento en el Petén. También están ofreciendo otros organismos internacionales que quieren convertir como Cancún, como Puerto Vallarta, como hablemos Puerto Madero, todo el sector de todo ese sector de lo que es Puerto Barrios y convertir todo eso en un sector inmobiliario hotelero. Esperemos que las cosas caminen como lo que se está presentando y el apoyo económico que se presenta a Guatemala en esta oportunidad. Jóvenes alumnos, ¿hay alguna? Bueno, si hay dudas porque van a querer el laboratorio. Nos miramos el próximo viernes y nos ponemos de acuerdo qué es lo que vamos a trabajar. Pasen feliz noche. Feliz noche, licenciado. Gracias. Feliz noche. Feliz noche. Adiós. Feliz noche, licenciado, que descanse. Igualmente, bien portados. Feliz noche, licenciado. Adiós, feliz noche.